Qué hermoso, hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Démosle otro aplauso a nuestro Señor. Aquí nos esforcemos todavía al final de otros 33 años tener muchas piedras más establecidas. Les invito, antes de orar, les voy a pedir que busquemos en Josué. Vamos a leer Josué, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 1 al 8. Josué 4, capítulo 4, versos del 1 al 8. Y antes de orar, de leer, les invito a que me acompañen en oración. Oremos. Dios, tu palabra es lumbrera a nuestro camino. A través de ella hablas a nuestros corazones. Hoy ya hemos escuchado tu palabra leída, tu palabra cantada, y ahora nos proponemos escuchar tu palabra predicada. Cubre con gracia a nuestro pastor, que sus pensamientos sean claros y sus palabras sean las mismas que ya tú pusiste en su mente y en su corazón. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos atentos a lo que tú quieres decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y leemos en el capítulo 4, vamos a leer los versos del 1 al 8. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, entonces ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán, conforme al número de las tribus. Las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Amén. Queremos darle gracias también a Dios, al comité de actividades especiales, a todos los miembros también del grupo de decoración y todos los que han ayudado a hacer esto una realidad. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, que usted viene cómodamente para disfrutar de esta experiencia. Hay personas que no han dormido muy bien toda la noche, tratando de tener algo que sea lindo y precioso para Dios, para ustedes también. Le damos gracias a Dios por este día, y yo quiero hablar sobre este pasaje de Josué capítulo 4, porque hablan de 12 piedras que hablan. Ese es el tema, 12 piedras que hablan. Si miran atrás de mí, ve que hemos mencionado algunas de las piedras, y en su boletín también numeramos 12 piedras significativas, pero además de esas, tenemos piedras como el Club de Oro, tenemos traducción, tenemos instituto bíblico, tenemos el grupo de intercesión, el coro, la coral, danza, hombres, mujeres, matrimonio, el equipo de Pro Capital y Pro Templo, iglesia de niños, el diaconado, los síndicos. O sea, hemos tenido a través de estos 33 años muchas piedras y muchas cosas por qué celebrar. Y yo quiero hablarle de 12 piedras que hablan. Y primero quiero compartir una anécdota de
una pareja que estaban jugando cartas y las mujeres se fueron a la cocina para comer algo y los dos hombres se quedaron y uno le dijo, mira, parece que tu memoria está mejor porque has jugado bien, no se olvida las cartas. Y él dijo, oh sí, es que yo voy a una escuela de memoria para ayudar para recordar las cosas. Y él le dijo, sí, ¿cómo se llama la escuela? Y él dijo, déjame ver, hay una flor que es roja y tiene espinas, ¿cómo se llama eso? Una rosa. Oh, sí. Y llamó a la esposa que se llama Rosa. Rosa, ¿cómo se llama la escuela de memoria que yo fui? Hay personas que tenemos mala memoria, no recordamos muy bien y necesitamos monumentos, necesitamos piedras, necesitamos recordatorios, necesitamos cosas para ayudarme, porque después de los 30 años me dicen que uno empieza a perder la memoria. Eso me ha pasado a mí, o soy el único aquí que... Eso no tiene nada que ver con Alzheimer's ni nada, tiene que ver simplemente que a pasar de los tiempos nosotros perdemos la memoria. Mira lo que hemos hecho en este país. En abril 1863, cuando Abraham Lincoln era el presidente, había mujeres en el sur en Mississippi, peleando contra Abraham Lincoln, contra el norte. Pero estas mujeres encontraron 2 soldados del norte. ¿Y saben lo que estas mujeres del sur hicieron? Ellos prepararon la sepultura para esos soldados, aunque no eran de su tribu, de su región del sureño, sino eran del norte. Y le preguntaron por qué, si ellos no eran soldados del sur, por qué ellas estaban preparando y sepultando a estos soldados del norte, de la fuerza de la Unión. Y ellos dijeron, estos soldados también tienen una mamá o quizá una esposa que también están llorando como nosotros, como mamá y esposa, lloramos por los nuestros. Y ese fue el comienzo de lo que se llama el día feriado Memorial Day, que se empezó durante el tiempo de la guerra civil, para recordar esos soldados que murieron, que dieron su vida por una causa más allá que ellos mismos. Nosotros también tenemos recuerdos, si uno va a Arlington National Cemetery en Virginia, Washington DC, o si ve por foto o si ha ido a Francia, en Normandy, uno ve un cementerio y el cementerio tiene cruces blancas. Y todas esas cruces blancas, impresionante, impactante, son personas que han muerto, que han dado su vida por su país. Impresionante, es un monumento, es un recuerdo. Los monumentos son importantes porque nos ayuda a mantener un recuerdo, algo significativo que ha sucedido en el pasado, nos lo mantiene vivo en nuestros corazones y en nuestra mente. La palabra hebrea que se usa en Josué capítulo 4 sobre crear un memorial significa pinchar, significa perforar, significa penetrar el cerebro. Es algo que Dios quiere que nosotros nunca nos olvidemos. Y nosotros en este texto vemos algo impresionante. En este texto vemos que Josué, si lo leyeron y lo pueden leer con más calma en su casa, pero ese es el lema de este aniversario, ese es el propósito por el cual nosotros tenemos esto y la presentación y todo lo que tratamos de explicarle tiene que ver con estas 12 piedras que Josué hizo cuando cruzó el río Jordán a la tierra prometida. Usted sabe, Josué fue el sucesor que vino después de Moisés. Y ahora Dios levanta a este hombre para que él pueda dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y es interesante que en el pasaje que leímos, los sacerdotes, los líderes religiosos, vinieron con el arca de pacto. En el arca de pacto estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Moisés y estaba un maná del cielo, como recordatorio de lo que Dios había hecho con Moisés. Estaba un recuerdo, los 10 mandamientos, estaba la vara de Moisés y estaba un pedazo de pan, o sea, de maná. Y ellos tomaron el arca de pacto y dice la escritura, cuando ellos tocaron la orilla del río Jordán,
el agua, el río se secó. Y como pasó con Moisés, que el mar rojo, la gente pasaron en seco, ellos tocaron la orilla, el mar se separó, entonces cruzaron y se quedaron los sacerdotes con el arca del pacto en el medio del río Jordán. Y mientras que ellos estaban en el medio, en el centro del río, el pueblo de Israel estaba pasando en seco al otro lado, del desierto a la tierra prometida. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera algo interesante. Dios fue el que se inventó los monumentos. Dios fue el que le dijo, memorial es bien importante. Recuerdos son significativos, memoria sacra, porque Dios le dice que escoja 12 hombres de cada tribu. Había 12 tribus, representativos de cada tribu, para que ellos pudiesen buscar piedras y poner un monumento, traer las piedras a la orilla otra vez del río, para que la gente en el futuro pudiese ver esas piedras y recordar que Dios fue fiel a su palabra, que Dios sacó a su pueblo de Egipto, y ahora después de 40 años, aunque parece que tardó un montón, pero un día para el Señor como 1000 años como un día. Pero Dios dijo, aunque pasó 40 años, el pueblo de Israel no estaba preparado para entrar hasta ese momento. Esto es un monumento, estas piedras representan la fidelidad de Dios a su pueblo. Y dice la escritura en Josué capítulo 4, no lo leímos, versos 12 y 13, que también además de los sacerdotes están en el centro, estaban armados. Dice que había 40,000 guerreros que se armaron, que desfilaron también y estuvieron presentes con los sacerdotes. O sea, que aunque Dios nos promete tierra prometida, Dios nos promete que vamos a tener bendiciones, Dios promete al Redentor que Dios va a seguir bendiciéndola, también tenemos que estar alerta, tenemos armas, porque hay batallas que todavía hay que continuar peleando. Y las batallas no son físicas, las batallas son espirituales, son morales. Nosotros somos llamados a desfilar y a marchar y estar en el centro de la voluntad de Dios y permitir que el pueblo de Dios pase, pero también tenemos que estar alerta y tener armas preparadas para la guerra. Dijeron 40,000 estuvieron listos para la guerra. Así termina el verso 13. Lo puede leer después. Ahora, vamos a ver una cosa. ¿Cómo ellos recogieron estas piedras? Vamos a ver el proceso de recoger las 12 piedras. Primeramente hay un mandato. There's a command. No hay una sugerencia, hay un mandato. Verso 1 hasta el 3. Fíjese bien, escucha bien lo que la palabra de Dios dice. Josué 4, 1 y 3 dice: cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor, Yahvé, le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénales. ¿Escucharon eso? Ordénales que tomen 12 piedras del cauce o del medio del río, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Ahora, hermanos y hermanas, estas piedras no eran piedrecitas, no eran rocas pequeñas, eran bastante grandes. ¿Sabe por qué? Porque en el verso 5 dice: cada uno de estos hombres cargaron al hombro una piedra. Al hombro. Ellos no buscaron un recuerdo, vamos con una piedra ahí. No, ellos cogieron la piedra más grande y se lo echaron a los hombros. Y entonces cruzaron a la orilla del río Jordán. Estos tienen que ser hombres espirituales, pero también hombres fuertes, no cualquiera. Y era hombre de valor, porque usted sabe, después que la gente terminaron de cruzar, el río está en seco, pero ahí siempre la inquietud o la duda de que cuando este río empiece a volver a su normalidad y no ahogue. Estos 12 hombres fueron, el pueblo está ya seguro en el otro lado, y ellos cruzaron con valor, con denuedo, con fe, y obedecieron la voz, el mandato de Dios a través de Josué, y recogieron las
piedras más grandes se la echaron los hombres y con mucho valor, y quizás pensando cuándo esto se cierra, cuándo nos ahogamos aquí. Y ellos con mucho valor llegaron o cogieron al otro lado. Y no solamente, muchas veces, mira, hermanos y hermanas, Dios nos promete a nosotros que si Él nos da una orden, si Él nos da un mandato, Dios nos va a equipar y preparar para que lo podamos hacer. Y Dios no solamente nos equipa, su presencia nos acompaña siempre. El río Jordán es un río ordinario, un río bastante sucio. No hay nada mágico del río Jordán, pero en el río Jordán ha pasado cosas increíbles. Dios toma un río ordinario y lo transforma en algo extraordinario para que el pueblo de Dios nunca se olvide de la grandeza y el poder de Dios. En el río Jordán no solamente el pueblo cruzó al otro lado de la tierra prometida. En el río Jordán más luego un capitán, un general llamado Naam, que era un gentil, fue limpiado. 7 veces se bautizó y fue limpiado de la lepra. En el río Jordán no solamente vemos la presencia de Dios en sanar a Naamán, sino más luego vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, comienza su ministerio a la edad de 30 años en el río Jordán, y la presencia de Dios se manifiesta a través de una paloma que desciende y una voz audible que dice: este es mi Hijo en quien yo tengo contentamiento. En el río Jordán, algo ordinario, Dios hace cosas extraordinarias. Dios sana, Jesús empieza su ministerio. Y el pueblo de Israel cruza al otro lado, del desierto a la tierra prometida. ¿Cuánto está en un desierto espiritualmente? Quizás. Hay un montón quizás en Florida. En Florida, y hay muchos que todavía viven en un desierto. En Florida no hay montañas, pero hay desiertos. Desiertos espirituales. Yo sé lo que es un desierto un poquito, porque viví en Texas. Y eso sí que yo fui a Juárez, a la ciudad de Juárez. Y ¿cuál es otro sitio cerca de Juárez? Que está ahí al lado. El Paso. Y yo fui al parque un día para ver un parque y no había grama. Todo era seco, era piedra, había nada verde. Era un desierto. Salí para ir a una conferencia y enseguida que salí quería bañarme porque ya estaba sudando. Pero Dios usa a través del desierto, aunque estemos ahí 40 años, no sé tiempo, Dios usa esa experiencia para prepararnos para entrar a la tierra prometida, y nosotros vamos a cruzar. Cruzaremos porque Dios lo dice y obedecemos porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Dios nos va a equipar y Dios nos va a preparar y Dios va a estar con nosotros siempre. Por eso yo no tengo afán cuando hay cambio, cuando hay situación en la vida congregacional, en la vida. Pues no, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia no es mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y si uno profesa, confía que Jesucristo es el Señor de la iglesia, ¿por qué nosotros creemos que somos los señores de la iglesia? Jesucristo es el que está en control. No solamente vemos el mandato, vemos la conformidad. En el verso 8 que leímos dice: los israelitas, mira, fíjense bien, hicieron lo que Josué les ordenó. Según las instrucciones de Yahvé, tomaron las piedras de cauce de Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Mira, ellos no empezaron a discutir: yo no voy a hacer eso. ¿Quién? Necesito 12 voluntarios. No, yo no, ya yo crucé el otro lado, yo estoy muy cómodo aquí. Ellos no empezaron a discutir, ellos no empezaron que otra persona lo haga, que lo haga Josué, para eso lo pagamos, para que lo haga. No. Dice la Biblia que ellos obedecieron porque ellos estaban agradecidos porque Dios se había levantado y Dios dijo: ahora es el tiempo de cruzar el río Jordán y recibir la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Había un padre una vez padre soltero, que llevó a sus hijos, tenía como 4 hijos, y lo llevó a Six Flags en Georgia. Viajó de Florida a Six Flags, porque aquí no hay Six Flags, y los niños querían estar en Six Flags. ¿Sabe lo que es Six Flags? Un parque de... Y él tuvo que ahorrar 6 meses
de su salario para llevar a esos 4 muchachitos. Y tuvo que sacar un día libre para ir usted un día antes, viernes, faltó el viernes para estar con el viernes, quedarse allá y el sábado tempranito. Era como yo, aprovecha el dinero. Yo soy así. Si yo pago algo para un parque, yo estoy ahí cuando comienza y hasta que finaliza. Yo no, mi familia está así, ay, vámonos. Al principio todos contentos porque quieren el parque. Y entonces ya a las 5, ay, ¿cuándo nos vamos? Nos vamos cuando se cierre el parque porque yo pagué el dinero por él. Y se sientan por ahí, siéntense en lo que sea. Pero aquí, y si cierran a las 6, yo no voy ese día. Yo no voy a pagar 80, 90 días Disney o lo que sea. Yo voy el día que cierra a las 12 de la noche. Y ellos también dan sus paradas. ¿Y para qué ver la parada? Mucho ruido. Aún la parada vamos a ver. Y todos los firecrackers, todo eso. Bueno, este muchacho, este señor, llevó a sus hijos. Y después que le dio comida, faltó el día. Ahorró 6 meses. Se montaron en todos los rides, todos los ¿cómo se dice rides? ¿Cómo? Eso mismo. Los rides, eso en español Carmelo rides. Tiene que decirlo, hermano, con acento hispano. Rides. Es como aquellos que viven en Curry Food. Hay que decirlo. Curry food. Bueno, después que gastó tanto dinero y para colmo, el hombre no le gustaba montarse en ninguno de esos rides. Los hijos. Y después estaba cansado. Uno de sus hijos empieza a quejarse y a gritar y a patalear porque no le dieron un balloon, ¿cómo se dice balloon? Un globo, no le dieron un globo. Y por no darle un globo, el muchacho empezó a patalear y él empezó en su mente, qué malagradecidos son mis hijos. No apreciaron, o no reconocieron, no fueron capaces por su inmadurez de reconocer el esfuerzo que hizo este padre para llevarle a un lugar que él ni quería ir. Y de la misma manera nosotros muchas veces somos mal agradecidos por el esfuerzo que Dios ha hecho en obrar salvación en nuestra vida, por traer perdón a nuestra vida, para darnos un futuro mejor, y nosotros seguimos quejándonos porque queremos más. Nunca estamos satisfechos. Siempre exigimos más, queremos más. Vivimos en el país más grande y más poderoso del mundo y aún así queremos más. Eso es así. En el 1986, en el Black Sea, en el Mar Negro, cerca de Rusia, donde se jugó los Juegos Olímpicos, o se está jugando Sochi, en el 86, en el verano, hubo 2 barcos, naves, que chocaron y cientos de personas se murieron. Y cuando investigaron qué fue lo que pasó, pensaron que era quizá algo tecnológico. Eso es frío por allá arriba. Quizá que vino la neblina, no se vieron. No, investigaron y los 2 capitanes sabían que el otro barco estaba cercano, pero ninguno de ellos quiso ceder hasta el último momento, cuando ya era tarde. Por el orgullo de no, yo estoy aquí y aquí que se mueva el otro. Y el otro pensó lo mismo y ¿sabe qué? Chocaron. Y hay gente que son así también, que Dios nos ha dado un mandato y no ha hecho conforme a la palabra de Dios. Estos 12 hombres hicieron exactamente, precisamente lo que Dios le dijo que hicieran. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cedemos? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Somos tan obedientes? No solamente eso, no solo hay mandato, no solamente hay la conformidad. Miremos también la ceremonia. Mira qué pasó, una ceremonia. Casi como algo lo que estamos haciendo hoy. Josué capítulo 4, verso 9. Dice, además
Josué colocó piedras en el cauce, en el camino, en el medio del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arco del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Él llevó la piedra exactamente al lugar donde ella estaba en el medio. Los sacerdotes estaban esperando ahí que la gente pasara. Él lo llevó exactamente. Hay muchos que me critican porque yo soy perfeccionista y me gustan las cosas exactas y precisas. Ayer estuvimos trabajando en el boletín y yo lo quería hacer. Y hoy, ¿sabe qué? Soñé algunos errores que encontré todavía en el boletín. Yo dije, oh, mi mente no puede descansar porque yo pienso en todos los detalles. Ahora, no quiero que usted sea como yo, porque eso es de loco. No es así. Pero déjame con una locura por lo menos déjame una, porque usted tiene muchas también, por lo menos usted tiene varias. Esta es la mía y yo me hago dueño de esta. Lo admito, reconozco, necesito un grupo de apoyo quizás que me ayude en esta cosa. Pero yo le digo una cosa, hermano, ellos lo llevan exactamente. Ahora, lo que usted no, cuando leyeron el pasaje no se dieron cuenta. Ellos hicieron, Josué hizo 2 monumentos, pero Dios le dijo que hiciera uno. Él hizo 2. Lee el pasaje otra vez. Primero Dios le dijo, yo quiero 2, tráelo, las piedras grandes, tráelo en medio del río y tráelo a la orilla del río Jordán, donde está la tierra. Y ahí va a crear un monumento. Y eso representaba la fidelidad de Dios. Que ve eso y dice, wow, Dios es fiel. Es un monumento para que la gente lo vea. Pero algo espontáneo sucedió. El pasaje nos dice que no solamente Josué le dijo que hiciera un monumento en la orilla del mar, sino que dijo, haga otro monumento en el centro del río, en el medio del río, exactamente donde nosotros podemos celebrar y conmemorar cuando cruzamos. Haz otro. Eso fue espontáneo. Dios nunca, no hay un mandamiento que diga que ellos hicieran eso. Ellos lo hicieron espontáneo. Hay cosas, hermano, que estamos tan agradecidos cuando pasamos del desierto y queremos ir a la tierra prometida, que hacemos cosas espontáneas. La adoración es abierta. Hay un nuevo cántico. Y aunque no se exige, aunque la iglesia presbiteriana no tiene el libro de orden, aunque no está en este lugar, uno lo hace como quiera, espontáneamente, porque el gozo es tan grande que no se puede medir. Y ellos crearon 2 monumentos. Uno que Dios le dijo y otro que ellos querían hacerlo. Ellos hicieron ese monumento. El otro era la fidelidad de Dios. Y este era la fe del pueblo. ¿Qué iba a pasar? Cuando el río se cerrara y volviera otra vez a su normalidad, nadie iba a ver ese monumento. Porque el monumento estaba en el medio del río. Y iba a ser invisible para los demás. Invisible para los demás, pero visibles en los corazones del pueblo de Israel. Aunque nadie jamás hubiese visto ese monumento, ese monumento estaba en su corazón y era algo importante porque ellos, aunque nadie lo ve, es nuestra fe que está ahí. Nosotros nunca nos olvidaremos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Dios nos sacó con mano poderosa y cruzamos este río, y aunque todos se olviden, aunque no haya un monumento visible, nosotros sabemos lo que está dentro del río. Usted sabe lo que está dentro de su río. Usted sabe lo que está dentro de ahí. Nadie lo ve, pero Dios sabe. Y nadie puede quitarle ese recuerdo, esa experiencia del poder de Dios en su vida. Pase lo que pase, pase la situación en su vida, usted tiene un monumento interno que dice: yo soy propiedad de Dios. Dios me salvó, me rescató, me liberó, me dio un futuro nuevo. Y aunque nadie lo vea, yo lo sé. Yo le digo una cosa, hermano. Nadie veía ese monumento después que las aguas del río cruzó ahí. Pero el pueblo de Israel sabía dónde estaba. They knew where it was at. Hermanos y hermanas, es interesante cuando Jesús, en una ocasión, había un joven rico. Y dice: ¿qué yo tengo que hacer para seguirte? Para heredar la vida eterna. Heredar, como si era rico y quería heredarlo. Quería más herencia. Y Jesús
le habló y tristemente le habló de los 10 mandamientos y entonces por fin él dijo, yo guardo todos los 10 mandamientos. Mi papá y mi mamá me criaron en el templo fielmente. Yo me crié en la iglesia. No se llama iglesia, en el templo. Y Jesús dijo, tiene una cosa, que no están los 10 mandamientos, pero tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Vende toda tu propiedad y dáselo a los pobres, sígueme. Hay muchos de ustedes, yo doy una ofrenda de $20, eso está bien. 50, quizá. Pero cuando habla del 10%, y si hago $40,000 al año, dar $4,000 a una iglesia? No, I don't think so. Y hay muchos aquí que hacen mucho más de 40,000. Gracias a Dios por el Club de Oro, que con su seguro social es que ayuda a mantener esta iglesia. De alguna forma le aprendieron en una iglesia que hay que dar los diezmos. Pero este hombre, Jesús no le dijo diezmo. Jesús fue más radical. Usted se queja porque yo estoy diciendo diezmo. 10%. Jesús dijo, dale toda tu propiedad al pobre. 100%. Y el muchacho dice, yikes. I don't think I want to follow you. Yo creo que no. Y mira, la Biblia dice, bien interesante, una frase bien linda, que cuando el joven se viró y se fue y le dio la espalda a Jesús, dice la Escritura, Jesús lo amó, aún dándole la espalda. Y yo pienso, si Jesús amó aún a un joven que le dio la espalda y no le siguió, ¿cuánto más quizás Él nos ama a nosotros que no le damos la espalda? Y que lo obedecemos y que decimos, ok Señor, te voy a seguir. Si Jesús amó a ese joven, ¿cuánto más nos ama a nosotros también? Que no simplemente seguimos, sino corremos hacia Él. Hay una anécdota, no sé si es verdad, pero se dice que Abraham Lincoln, en el tiempo de la guerra civil, la Casa Blanca pasaba la gente, no había terrorismo como hoy en día, pero obviamente lo asesinaron, había gente loca, pero la Casa Blanca era abierta, la gente común venía, no había verja. En lo que ha ido a Washington DC ahora hay seguridad, hay gente con sniper, uno tira un papel y está encima de uno. Pero antes uno podía ir a la Casa Blanca y una señora viejita entró y trajo una canasta y él dijo, señora, ¿cómo yo te puedo ayudar? Y ella, yo no necesito nada de ti, yo simplemente escuché que a ti te gusta galletita y yo vine a traerte galletita y aquí está, yo no necesito nada ni estoy pidiendo nada. Y dice la historia o la leyenda, no sé cuál es, dice que Abraham Lincoln dijo, su acto desinteresado me entremece enormemente. Porque él como presidente siempre esperaba que la gente pedía algo por ello o por un familiar. Pero esta señora simplemente vino a darle una canasta de galletas. ¿Cuántas veces quizá Dios necesita no necesita, pero le gustaría que nosotros, en vez de venir siempre con nuestra carga y nuestra queja, vengamos algún día para nosotros simplemente alabarlo? No sería como Dios estaría impactado. Yo sé que algunos de ustedes necesitan un coffee break, necesitan un receso de café. Ya mismo hay café, no se preocupen. Hay café para todos los adictos, hay café. Y hay otras cosas, postres también, comida, almuerzo, lo que sea. Pero todos necesitamos un break para comer y eso está bien. Y si tomamos un receso, un break para orar, eso está mejor. Pero si tomamos un receso para alabar a Dios, eso es excelente. Que nosotros podamos alabarlo y glorificarlo porque sabemos que Él ha alcanzado a la más profundidad del abismo y nos ha levantado con mano poderosa y nos dice, tú eres mío. Ahora mira otra cosa, la localización de la piedra. ¿Qué hicieron? Verso 20, Josué capítulo 4 dice, entonces Josué construyó allí las piedras que habían tomado del cauce, del medio del río. Esa piedra es señal para aquellos que se olvidan de las cosas. Es un recuerdo para sus generaciones sucesivas del poder y la fidelidad de Dios en el bienestar del pueblo de Dios. Y mira cómo, para aquellos que se olviden, del verso 6 y 7 que leímos, ¿por qué hicieron este monumento? Dice, y servirán como señal entre ustedes
En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, mira lo que dice, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, está en el boletín, en la primera parte del boletín, dice, para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo, ¿qué dice? Permanente de aquella gran hazaña. Hay una historia de un rey persio que vino de la pobreza a la realeza, al trono. Y cuando vino a ser rey de Irán, la tradición, la anécdota es de que él pidió a su sirviente ir a donde él nació en la pobreza y traer todas las cosas insignificantes, todos los recuerdos que él tenía en la casa vieja, y lo trajeron a un cuarto de su palacio y trajeron un juguete roto, una camisa sucia, trajeron un bol, un vaso donde bebía y donde comía. Y él hizo un cuarto y entraba frecuentemente a ese cuarto y había una oración que decía, lest I forget, no sea que me olvide. So, cada vez que él entraba a ese cuarto, veía donde él vino de la pobreza ahora a ser rey de Persia, y tenía esa frase, no sea que me olvide. Y nosotros no podemos olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. No importa donde estemos, las piedras, estas 12 piedras que hablan, es para recordarnos a aquellos que nos olvidan las cosas. Segundo, también para señal para la familia. En el verso 4, el verso 6 y el verso 21, 23, se repite y dice, se dirigió a los israelitas en el futuro. Cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes les responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río de Jordán en seco. Cada generación necesita pasar por y cruzar un río. Esto es como una mini recreación. Moisés lo pasó en el Mar Rojo, ahora Josué lo pasa. Usted sabe que el cristianismo, dijo una persona, está una generación para ser extinguido. Si usted no vive la fe cristiana, sus hijos y sus hijas quizás nunca lo vivan. Está una generación para extinguirse. La fe que usted tanto anhela, tanto ha orado, tanto tiene, está una generación para desaparecerse. Estas piedras son una herramienta para enseñarnos, para educarnos, teaching tool, para que nosotros podamos enseñarle a otro lo que Dios ha hecho. Había una persona que no creía que uno tiene que traer a los niños a la iglesia, sino deja que ellos decidan su religión cuando ellos puedan. Y el poeta británico invitó a este hombre a su casa y vio su jardín. Y este es mi jardín. Cuando vio el jardín estaba abandonado. Y él dijo, es un jardín. Pero ese jardín, ahí lo que hay es cizaña. No hay nada organizado, no hay nada lindo aquí. Y él dijo, oh no, porque yo pienso como tú con los hijos. Mi filosofía es que yo dejo que el jardín se críe como quiera y que se exprese libremente como quiera. Y eso es lo que pasa cuando usted le da mucha opción a sus hijos. No, si vienen, no vienen, allá ellos. No. Uno necesita, como Josué, como el pueblo de Israel, de tomar liderazgo en su casa y decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú me vas a acompañar, aunque no lo creas, tú no sabes mucho, pero yo sé lo que estoy diciéndote. Tú me vas a acompañar, tú vas a venir, y en casa y en nuestra vida, en la iglesia, nosotros serviremos al Señor. You have to have backbone for something. Tiene que tener espina dorsal para algo. No todo puede ser una democracia. Aquí no había mucha democracia. Aquí había teocracia. Dios era que dirigía. Mira, y esta no solamente fue una señal para los olvidadizos, para los familias, los hijos, era también para los enemigos. Verso 24 y el capítulo 5, verso 1. Mire lo que dice. Dice,
los enemigos. Dice, esto sucedió para que todas las generaciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Verso 1, capítulo 5 dice, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerle frente. La piedra era para recordarle también a los impíos, a los que no conocen de Dios, recordarle que nuestro Dios es poderoso y que nuestro Dios está con nosotros, y más grande es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo, y por eso nosotros podemos proclamar su poder y su grandeza. Ahora, nada, yo estoy predicando porque hace tiempo que no predico así en público, así, desde día de disparidad, pero cuando yo era chiquito yo predicaba en Nueva York, hacía campaña así, y tenía aire libre. Y yo no sé si se puede hacer eso ahora por los permisos. Yo aprovecho y estoy aprovechando lo que no he hecho en muchos años. Ustedes ya mi audiencia, yo voy a convertirlo a todos ustedes en nombre de Jesús. Mira, hermano, si usted tiene que crear piedras grandes, no chiquitas, grandes recuerdos. Nosotros enumeramos 12 como iglesia, pero ¿cuáles son los recuerdos importantes en su vida? Donde usted ha visto la mano de Dios. Y es un testimonio para la gente de afuera, para que usted pueda dejarle saber de la grandeza de Dios, el milagro más grande. Usted dice, ay, pero yo nunca he recibido un milagro en mi vida. Mira, el milagro más grande que usted y yo hemos recibido es la salvación, el rescate de nuestras almas, de la perdición, del mundo, del pecado, a una vida nueva. Hemos cruzado de un desierto a la tierra prometida. Eso es un milagro. Y hablando otra vez, todavía estoy en la guerra civil. Había lo que se llama Minutemen, hombres de minuto. En la guerra civil con George, no guerra civil, en la guerra revolucionaria americana. No, hay que dar rewind. En el siglo XVIII ahora. Con George Washington, Abraham Lincoln, con George Washington, había los hombres que se llamaban Minutemen, hombres de minuto. ¿Qué eran Minutemen? Eran comerciantes, eran gente del banco, era gente regular que en su casa, cuando llegaba la batalla cerca o cuando los americanos necesitaban a esos hombres, ellos estaban listos con su pistola, con su revólver, y venían y peleaban. Y después de la pelea, volvían otra vez a su casa a comer y a trabajar. Se llamaba Minutemen. Era hombre listo y preparado en un minuto. Significa que cuando ellos recibían la alerta, la alarma, que había una guerra, que se necesitaba hombre para pelear, ellos no iban al ático para buscar la pistola. Ellos no iban a su cuarto para entonces empezar a poner revólver. No, ellos eran Minutemen, eran hombres del minuto. Ellos estaban listos y preparados, que cuando necesitaban, estaban listos para salir por la puerta y pelear. Y así que ganaron la guerra, gracias a Dios a Francia. French fries, gracias a Dios por French fries, porque por lo menos en Francia este país no hubiera existido. Pero yo le digo una cosa, hermano, nosotros también no podemos tener nuestras armas en un ático. Cuando Dios, en la batalla, en el momento que Dios nos necesita, usted no puede decir, ay, todavía tengo asuntos sin resolver. Todavía tengo pecados sin confesar. Todavía tengo gente que perdonar. Todavía tengo cosas. No. Cuando Dios nos llama es para que nosotros salgamos listos para pelear, para hacer lo que tenemos que hacer, porque tenemos un monumento, tenemos recuerdos, tenemos piedras para testificarle a otras personas. Este aniversario es importante para la iglesia, es una piedra también, para recordar el pasado, que en un tiempo preciso Dios se manifestó. Y 12 significa 12 hijos de Israel, las 12 tribus, los 12 apóstoles, 12 perlas en la Nueva Jerusalén, los 144 escogidos en Apocalipsis, 12 multiplicado por 12 multiplicado por 1000 y equivale a 144,000. O sea, 12 es significativo, significa pueblo de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios también, hermanos, y necesitamos monumentos. Tenemos monumentos como el bautismo. Que Dios, cuando su hijo, ¿por qué me bautizaron, mami, papi? Y usted les recuerda
la razón por la cual fueron bautizados. Tenemos Santa Cena. ¿Por qué nosotros tomamos los alimentos? Usted le deja saber cómo Dios, a través de la persona de Jesucristo, dio su vida para salvarnos. Nosotros también le contamos monumentos, piedras, experiencia del poder de Dios a nuestra familia y a los demás. Ahora, hablando de faro de luz, yo voy a contarle una historia de un faro de luz, porque está en el boletín y no quiero que nunca se olvide la razón por la cual nosotros existimos. Había un tiempo atrás que un lugar con muchas piedras, muchas rocas, había tormentas y muchas naves, muchos barcos venían del mar y chocaban. Y el mar era tanto coraje, una tormenta, que mucha gente, marineros, morían. Y un grupo de personas decidieron, ¿sabe qué? Esto no puede seguir así. ¿Por qué no creamos un faro de luz? ¿Por qué no creamos para que aquellos que vienen de lejos, cuando hay una tormenta, puedan saber dónde hay luz, donde hay esperanza? Y nosotros le ayudamos advirtiéndole y también estamos listos para salvarles la vida. ¿Qué causa más noble? Ellos buscaron ayuda del gobierno, ellos se reunieron, ellos hicieron campaña, ellos recogieron dinero para levantar y crear, construir un faro para ayudar a aquellas personas en un barco que pudiese venir una tormenta y salvarle sus vidas. La gente venía, era tan exitoso que la gente vinieron de muchos lugares para estudiar lo que ellos hicieron y hablaban de ese lugar como un modelo para las demás personas que vivían en la costa de ese estado. Un día, después que ellos estaban ahí trabajando, dijeron unas personas: ¿por qué no pasamos más tiempo aquí? ¿Por qué, si estamos más cerca, estamos listos para salvar más gente? ¿Por qué no construimos casas? ¿Y por qué no hacemos una comunidad aquí alrededor del faro de luz? Hacer el faro de luz el centro de nuestra vida. Y empezaron a reunirse y a tener compañerismo para estar listos cuando viniese la tormenta. Y otra ocasión pasó el tiempo, otros dijeron: mira, vamos a ir un poquito más allá. En vez de solamente tener casas y un parque alrededor de este lugar, ¿por qué nosotros no mejoramos el faro de luz? ¿Por qué no ponemos aire acondicionado o calefacción? ¿Por qué no ponemos alfombra linda? ¿Por qué nosotros no pintamos los baños, ponemos y quitamos, en vez de tener concreto, poner algo más lindo, una carpeta? Porque así entonces podemos venir, compartir y estar listos para nosotros salvar la vida de otras personas. ¿Y qué pasó? Una noche vino una tormenta fuerte y ya la gente estaba muy acomodada. Les gustaba su faro de luz. Gastaron mucho dinero, pusieron mucha alfombra, mucha pintura. Hicieron casas alrededor del faro de luz. Y vino una tormenta enorme. Y entonces tuvieron que ir a rescatar a algunas personas. Y cuando trajeron a esas personas ensuciaron la alfombra. Esas personas dañaron la pared. Porque la gente, en medio de la crisis, el caos, tan necesitados, ellos también en el frío, se arriesgaron su vida. Y vinieron, y a un grupo, una minoría se quejó. Y estaba enojado porque tuvieron que pasar tanto sufrimiento ellos para salvarle la vida a otros. Y empezaron a quejarse porque la estufa estaba sucia, porque la cocina no estaba limpia, porque la pintura de la pared que había hecho dentro del faro ahora estaba toda dañada por la gente que rescataron. Pasó el tiempo y vino otra tormenta. Y esta vez fue un barco que era de otro país, de otro idioma y de otro color. Y esta vez, en vez de levantarse la gente, solamente mitad de ellos fueron a rescatarlo. La otra mitad protestaron. Y otro grupo se levantó y dijo: nosotros no podemos ayudar gente de otro país porque nosotros somos nacionalistas, patrióticos, y nosotros usamos solamente a gente de nuestro color y no vamos a ayudar más gente. Es un comité, como presbiteriano que hicieron. Decidieron el comité que iban a mantener el faro encendido, pero ya el rescate
iba a suspenderse. Y no iban a salvar más la gente, sino no iban a salir de su comodidad, simplemente iban a mantener la luz prendida. Hermanos y hermanas, hay otro grupo de personas que protestaron y se fueron a otro sitio y empezaron otro faro de luz con el propósito, con la misión de rescatar a la gente y no olvidarse de su misión. Ahora, esa historia es interesante porque nos habla de nosotros como iglesia. Nosotros muchas veces empezamos bien con el propósito de rescatar vidas para Jesucristo, pero entonces nos ponemos muy cómodos. Hay mucha gente aquí muy cómoda, con mucho aire acondicionado, muy cómoda que están. Y el Señor nos está diciendo, es tiempo que nosotros nos levantemos y recordemos, nunca nos olvidemos la razón, la memoria, la piedra por el cual nosotros existimos. Y no es simplemente para tener un templo lindo, no es simplemente para tener cierta programación. Nosotros existimos para advertirle a la gente que hay peligro y para ir y arriesgar nuestra propia vida para ayudar a otros, para que puedan tener rescate espiritual, salvación de Dios. Y cuando nosotros nos olvidamos de eso, la luz se mantiene prendida, pero no hay nadie adentro para rescatar a nadie. Porque estamos presentes en los cultos y ausentes en la sociedad. Ahora, yo recuerdo cuando en Jacksonville, cuando comencé una iglesia de cero, no había nadie, como la iglesia estaba bien recogida, porque yo soy, como usted sabe, maniático. Y la silla toda estaba... Esos primeros cultos, hermanos, eran para mí psicológicamente lindos porque todas las sillas estaban bien alineadas. Y después de los cultos, bien, ¿sabes por qué estaban bien alineadas? Porque no había nadie casi en la iglesia. No había nadie para moverme los asientos, mira. Y una ocasión cuando la iglesia creció, tuvimos una actividad afuera y un grupo de hermanos fieles que vinieron, Dios los salvó en nuestra iglesia, lo vimos crecer como líderes. Lo más lindo, empezar una iglesia y ver gente nueva en la fe, cómo crecen y son líderes después. Este grupo de personas se quejaron, mi pastor, qué frustración, la gente no ayuda. Mira la silla, tenemos que hacer esto, los demás se están quejando, mira el revolú que hicieron, el reguero que dejaron. Y ahora nosotros tenemos que hacerlo. Y yo le dije, déjame decirle una historia. Cuando yo llegué a Jacksonville en 1997, las sillas todas estaban alineadas, todo estaba bien recogido, todo estaba bien ordenado, pero no había nadie. Y ahora yo doy gracias a Dios por el revolú. Yo doy gracias a Dios por el reguero. Yo doy gracias a Dios por el desorden. Yo doy gracias a Dios por el caos santificado. Porque por lo menos hay gente, hay movimiento, hay vida, hay niños, hay jóvenes, hay ancianos. Está la presencia de Dios en medio de gente de reguero. So, gloria a Dios, hermano, por el reguero. Eso no significa que usted se va a ir aquí y no va a ayudar. Por favor. Los que trabajan en este comité dicen, oh no, pastor, no diga eso, vamos a estar aquí toda la noche. No, hermano, pero yo doy gracias a Dios por el revolú. Yo doy gracias a Dios por la piedra. Yo doy gracias a Dios porque aunque toma esfuerzo tomar esa piedra, cargarla, llevarla al centro y volver otra vez, vale la pena. Gloria a Dios, porque significa que Dios está en medio de su pueblo. Porque significa que Dios está aquí y no ha acabado con nosotros. En los próximos 33 años, quizá esto sea un recuerdo, esto sea una piedra. Esta carpa nos va a recordar por video, por foto, lo que Dios ha hecho en esta vida. Si quizás yo no sé dónde yo esté, o usted esté, o si estamos allá abajo, no sé dónde estamos, pero lo que sabemos es que aunque nadie lo vea, nosotros lo tenemos, nosotros lo hemos experimentado, y esa es la fidelidad de Dios en nuestra vida. En el Antiguo Testamento era un tabernáculo, y nosotros estamos en un tabernáculo portable. Y tabernáculo significa habitación. Aquí Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuánto dice amén? Oremos. Señor, te damos gracias, porque tú eres fiel y para siempre tu misericordia. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor,
a ser fiel a ti y recordar tus fidelidades a nosotros. En el nombre de Jesús.